Vente con Lalo, mira, el movimiento que estamos articulando venimos por demandas, 7 demandas generales. La primera, la libertad a los presos políticos y que cese la persecución a los dirigentes sociales. En ese sentido traemos una demanda importante desde hace más de 3 años que no nos han hecho caso. Es más, estando en diálogo con Miranda, nos han aprendido compañeros de la CRA, han desaparecido compañeros del Frente Popular Francisco Villa, y ha habido asesinados en Acapulco en lo que estamos en el diálogo. Entonces, para nosotros esas cuestiones son verdaderamente, el primer tema es la libertad y el cese de la persecución. Tienes el crimen y tienes al Estado, ¿para dónde te mueves? Por otro lado es que ya estamos hartos del recorte al presupuesto en el terreno agropecuario. Llevamos 2 recortes, uno en el primer trimestre de 36,000 millones y el segundo de 24,000 millones. ¿Y qué se recortan? Todos los programas sociales. Entonces, en ese sentido nosotros estamos por un nuevo modelo para el campo, un conjunto de políticas públicas que efectivamente puedan llevar al modo de producción campesino a que compita con el agroexportador. Estamos tirados. Las cifras hablan de 50 millones de pobres, son 50 millones de desempleados en el campo, hablemos claro. Son 28 millones de desempleados en el campo que no tienen alternativa. En ese sentido es que nosotros planteamos un nuevo modelo para el desarrollo agropecuario. Y digamos, un último punto que nos trae es la reducción, que se haga realidad, que se reglamente el decreto de Peña Nieto sobre la reducción de los precios de los energéticos, ¿sí? Que se reduzca el precio del diésel agropecuario, el precio de la energía eléctrica agropecuaria, el precio de fertilizantes y el precio de semillas. Son elementos, este es un decreto que existe y nada más es que Hacienda lo vuelva reglamento. Hasta el momento no procede. Sí. Entonces, en general es parte del planteamiento. Yo creo que los compañeros tienen mucho que decir en el tema de derechos humanos. No, ya está, derechos humanos es un tema de todos, no es de nosotros, es un tema de todos. Tenemos ya hace 12 años persecución, asesinatos, desapariciones. Desde antes de los 43 compañeros normalistas ya había desapariciones. Tenemos un compañero hace 4 años, 5 años ya, que lo desaparecieron, han asesinado compañeros nuestros en Veracruz, en diferentes municipios del estado de Veracruz y Oaxaca. Y realmente el gobierno no ha hecho nada. Es un tema de derechos humanos que hacerlo realmente que respondan a las necesidades humanas de los mexicanos. Hay instancias de derechos humanos nacional y estatal, pero la verdad es que no han servido de gran cosa. Hay recomendaciones que manda la Comisión Nacional, por ejemplo, y no las respetan los gobernadores. Ahí está la ley Bala, estamos en contra de la ley Bala, de la ley de Atenco, de leyes que lastiman, que dañan, que asesinan al pueblo. Son cosas que nos están uniendo afortunadamente con varias organizaciones y aquí está la muestra, esta marcha importante, más que los números es la unidad que muestra ante el movimiento. Entonces creo que esa es la parte que hay que resultar de esta jornada nacional de lucha. José Narro Céspedes, miembro de la dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Hoy estamos aquí después de 79 años del asesinato de Emiliano Zapata para decir que Zapata vive. En esta jornada nacional de lucha y de compromiso con el campo y con los mexicanos, venimos a recordar y a decir que Zapata está entre nosotros, dando la lucha por vida digna y por justicia para el campo mexicano. Hoy venimos, después de 79 años, a recorrer las calles de la ciudad para exigir al gobierno federal que cumpla sus compromisos, que cumpla su palabra, que logremos resolver los problemas que trae la gente de nosotros también y que logremos también que cumpla los compromisos que había adquirido con el campo mexicano. El primero fue la necesidad de armonizar la legislación indígena, internacional, nacional con la internacional, de hacer viable el derecho a la consulta de los pueblos rurales y de las comunidades indígenas del país, derecho que a pesar de que México ya se comprometió a nivel internacional, aquí no se ha legislado al respecto. El tema que se firmó en el Acuerdo Nacional para el Campo, de hacer una nueva reforma agraria, una nueva ley a favor del campo mexicano para garantizar y darle certeza y seguridad a los campesinos mexicanos, no para que vendan la tierra,
sino para que la defiendan, para que tengan instrumentos para la defensa de su tierra. El tercer tema es el tema del compromiso que adquirió el presidente de bajar los insumos y la energía para el campo. Se había comprometido y salió un decreto el 30 de diciembre del año pasado de que el diésel se iba a vender, lo iban a tener los campesinos a 7 pesos con 80 centavos. Así dice el decreto que no ha funcionado a pesar de que el gobierno desde el mes de noviembre del año pasado se comprometió a ello. Entonces, el compromiso de bajar el diésel, de bajar la luz eléctrica de 48 centavos el kilowatt hora a 34 centavos, mientras en Estados Unidos el kilowatt hora está a 24 centavos. A bajar el precio de los fertilizantes, mientras en Estados Unidos está a 5 o 6 mil pesos la tonelada de fertilizante, aquí la tenemos entre 10 y 15 mil pesos. Estamos planteando que se bajen los precios de los fertilizantes, que se baje el precio de la semilla, que baje el precio del diésel y el precio de la energía eléctrica para el campo, para que logremos realmente hacer un campo mucho más competitivo. En el nuevo acuerdo para el campo que estaba planteando firmar con el Ejecutivo Federal, que él se había comprometido también, se había planteado la necesidad de apoyar la agricultura campesina para darle potencial productivo, para levantar al campo mexicano y lograr que millones de mexicanos que viven en el medio rural vivieran con dignidad y con decoro, con justicia. Ese compromiso el presidente lo mandó al bote de la basura y después de 3 años de trabajar no lo ha cumplido y tampoco se ha hecho realidad. También en ese compromiso para el campo había el planteamiento de buscar que el gobierno federal compactara las compras, para que compactando las compras del gobierno federal lográramos que el gobierno entrara como un regulador de los precios y que los campesinos tuvieran precios justos para el campo, para sus productos, para los resultados de su esfuerzo. Estamos en esa tarea, buscando que haya precios justos para el campo a través de que el gobierno también compacte sus compras. Entonces ese es otro tema. El otro tema es la necesidad de industrializar el campo, pero sobre todo a través de proyectos de la economía social, buscando que los mismos campesinos impulsen sus proyectos de modernización y de industrialización de sus productos en el campo. Y el otro tema es que no disminuya el presupuesto para el campo. El presidente se ha comprometido el año pasado a que un sector que no se iba a tocar iba a ser al campo. Le quitaron en este último recorte más de 20,000 millones de pesos. Es un crimen para el campo. Entonces estamos luchando para que no nada más no se recorte el presupuesto para el campo, sino que el presupuesto se incremente. En esta lucha estamos. Hoy venimos con estas demandas, más la demanda de que los planteamientos y los problemas que tiene nuestra gente, que han sido presentados en diferentes dependencias federales y estatales, sean resueltos. Entre otros, el tema de la libertad de los presos políticos, del respeto a las libertades políticas de los mexicanos, de un México donde realmente haya democracia y deje de haber persecución y deje de ser vista la lucha social como una cuestión de penalización y de criminalización. Entonces estamos luchando también por la libertad de nuestros presos, porque haya castigo contra los responsables de los asesinatos de nuestros dirigentes, de muchos dirigentes del campo que han sido asesinados a lo largo y a lo ancho de este país. Justicia para el campo. Por eso estamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los. Mira, estamos aquí porque en el país se ha concesionado en términos generales más cerca de la mitad del territorio nacional. Tan solo en minería y proyectos de muerte se han concesionado 35 millones de hectáreas y eso afecta fundamentalmente el territorio de los pueblos indígenas y campesinos, de los pueblos originarios del país. En ese sentido planteamos que este país debe legislar en materia de derechos humanos y en particular en materia de derechos y cultura indígena. Pero esa legislación tiene que contener el derecho a la consulta para el libre consentimiento, libre, previo e informado, que es lo que el gobierno no quiere aceptar, y sobre todo que tenga carácter vinculante. Esa consulta debe tener carácter vinculante, es decir, la decisión de los pueblos debe ser respetada, porque el día de hoy se consulta, pero sencillamente no se respeta lo que los pueblos deciden. Se les pide la opinión y al final de cuentas con el Ejército y la Policía Federal continúa la construcción de obras y grandes proyectos que destruyen la naturaleza, que devastan los ríos, los mantos acuíferos, que contaminan la tierra y
bajo la minería de cielo abierto prácticamente eran inservibles las tierras. Con la reforma energética se acelera el despojo de los territorios y en ese sentido planteamos esa legislación con ese carácter. Por otro lado, en materia de derechos humanos planteamos que en lo inmediato sean liberados los presos políticos del país y en particular los 80 presos que hemos planteado como movimiento que se liberen. Planteamos la libertad del caso de Rubén Sánchez Arabia Simitrio, el caso de Gonzalo Molina, los presos de la CRAC, los presos de la CEMPA, Movimiento Nacional en estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, y que bueno, se restablezca un diálogo respetuoso que permita salidas políticas a los conflictos del país. Paso de las caravanas al Zócalo. Lo que pasó el día de ayer en la caravana fue sintomático. Plantearon que el problema de la contaminación y el tráfico es difícil, sin embargo cerraron todo el centro histórico ellos con la policía. Entonces creemos que se genera más desorden y más tráfico con la actitud del gobierno de la ciudad. Y lo que a nosotros nos preocupa es que nos quieran cargar ese costo a las manifestaciones hoy, precisamente en el marco que pretenden avanzar con las leyes que pretenden regular el uso de la fuerza pública y que en esencia se traduce en reglamentar y suspender garantías individuales como la ley que hoy se debate en el Congreso de otorgar al presidente garantías especiales para que pueda suspender los derechos colectivos de la sociedad. Pues estamos exigiendo ser recibidos por el secretario de Gobernación para instalar una mesa donde discutamos los daños que está provocando el recorte del presupuesto y exigir que se restituyan todos los ingresos aprobados por la Cámara de Diputados para los programas sociales y productivos. Si somos la esperanza de América Latina. Alerta, 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 alerta que camina, la marcha caminata, luchando por la vida. Nos queremos ahora, se hace indispensable. Presentación con vida y castigo a los culpables. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Si Zapata viviera, con nosotros estuviera. Hoy nos agarramos como lo vamos a hacer, que hagan piquí también, hay que se hagan en ropa a ver qué les va a pasar. Proszę iskami nie nagieram na żeszwalne nie my to się iskami. Tak ty kaj nie tak czupty kuma. Tak jak to jest tak, to jest tam to jest pakale. Oni nie to jest to. Andrile żeszwalne nie to się iskami. De norte a sur, este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Es la que estoy hablando de la muchacha, Que venga, tal niño que orine. Peña, entiende, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Peña, entiende, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Presos políticos,